Mi nombre es Francisco Tellado, soy fotógrafo desde hace muchísimos años, le he dedicado una vida a esto, soy artista fotógrafo. Dentro del arte elegí la fotografía como una forma de expresión artística. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, porque es un tema muy largo, sobre lo que es la composición y la sintaxis en fotografía. El hecho de poder armar y componer las imágenes para que reúnan los estándares de belleza de acuerdo a las culturas y demás. Yo no conozco, en este caso, el nivel de conocimiento de cada uno de ustedes, entonces vamos a tratar de arrancar desde lo más simple. Agradezco a la Secretaría, a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, que es la encargada de haber organizado esto, a través de Cristóbal, que es la persona que está aquí como administrador y demás. Así que bueno, un poco el intentar los lineamientos básicos que tienen que ver con la configuración de una imagen. Todo lo que yo voy a hablar sobre la imagen fotográfica es exactamente lo mismo que cualquier otra imagen, pero la imagen fotográfica tiene algunas particularidades, algunas cosas que la hacen distinta a lo demás. Entre muchas de ellas, una, la más importante, es que comunica inmediatamente cosas y que tiene que ver no con la posibilidad total que tiene el artista de poner los elementos que conforman el cuadro en cualquier parte, sino que tiene la cuestión de la mímesis con la realidad. Es decir, el fotógrafo es el que ve lo que le gusta y lo registra. Pero de todas maneras, cuando vemos eso que nos gusta, también tenemos nuestro punto de vista, y nuestro punto de vista es una manera de organizar dentro del cuadro los elementos para que nos transmitan un determinado mensaje artístico que toda obra arte intenta expresar. Es decir, que el fotógrafo, aún con su cámara, solamente con su cámara, perdón, sin los procesos que después se pueden realizar en Photoshop o en otro tipo de programas para manipular la imagen, el fotógrafo ya, desde el momento en que elige la toma, ya está de alguna manera componiéndola. Ya está en ese punto, ya está eligiendo en qué lugar van a ir los distintos elementos que van a conformar esa imagen. Es inmediato en el caso del fotógrafo. Es distinto en otras expresiones artísticas, como la pintura, el dibujo y demás, en donde la libertad creativa es como mucho mayor, porque uno puede poner los elementos en el lugar que mejor lo encuentre. De todas maneras, también el hecho de componer la fotografía, que desde el punto de vista de muchos fotógrafos está mal, desde mi punto de vista no. Es decir, desde mi punto de vista, la imagen fotográfica también puede ser recreada. Uno también puede elegir la locación y poner los elementos, armar la fotografía, exactamente igual que se arma, de alguna manera, en cinematografía, una determinada imagen. Pero bueno, lo inmediato, lo básico, lo elemental es que una persona tome la cámara de foto, la ponga a nivel de su ojo y dispare. Dispare porque vio eso que le gusta, eso que le pareció que era importante ver, o mostrar, o decir. Pero si tenemos las herramientas para poder componer, seguramente vamos a poder expresar mejor esa comunicación, lo que hemos querido decir. Eso tiene que ver tanto con la composición como con la sintaxis. Yo, para toda la gente que participa aquí, yo he escrito algunos libros, y entre uno de ellos hay un libro que se llama Composición y Sintaxis de Fotografía, de la editorial Umbrella,
que bueno, está en las librerías y demás, no es que estoy haciendo promoción para venderlo, porque casualmente a todos ustedes no tengo ningún problema de dejarles allí después en mi último mensaje, les voy a dejar el mail, en fin, si es que no lo tienen, y a la persona que me lo pida, yo le voy a enviar el PDF de forma totalmente gratuita. Es decir, que no, que allí vamos a profundizar en ese libro vamos a profundizar sobre algunos detalles que, que seguramente en esta charla no vamos a poder tener. Además, porque, vuelvo a decir, no conozco el nivel de profundidad de cada uno de ustedes ni lo que cada uno de ustedes pretende aprender de esto. Así que voy a ir por lo máximo respecto al que no sabe nada. Normalmente hay ciertas leyes compositivas que nos inducen a pensar de una determinada forma de cómo deberíamos poner las cosas para que queden agradables cuando en realidad lo estamos haciendo mal. Entonces, las leyes de composición indican eso, ¿no? Tratan de evaluar un equilibrio estético que hace que esa imagen transmita un sentimiento o transmita algo, lo que hemos querido transmitir. Es como haciendo un parangón con lo que uno hace con la verbalización o con otros lenguajes o con la escritura, obviamente. Cuando ponemos las palabras, las ponemos en un determinado orden para que esas palabras digan lo que queremos decir. Tenemos un cúmulo de palabras y no las podemos poner de cualquier forma, porque obviamente el mensaje va a ser cualquiera. Entonces, ponemos primero una y después otra en el orden en que queremos ponerlas para expresar lo que queremos decir. En imagen es igual, la imagen también es una forma de comunicación, obviamente. Eso tiene que ver con la composición. La sintaxis sería como el manejo de los puntos y comas y de las expresiones, de los símbolos que utilizamos para elevar el tono de alguna cosa que queremos describir. ¿Okay? Esa sería la diferenciación básica y sencilla entre lo que es componer y lo que es la sintaxis. Y después hay un tercer elemento que es todo el pensamiento de la gestal, pensamiento gestáltico, en donde nos da algunos parámetros de por qué el ser humano ve, percibe ciertas cosas, ciertas imágenes de determinado modo. Esas son las tres cosas que vamos a ver en esta pequeña charla. Vamos a comenzar con los elementos más sencillos. Empezar por la sintaxis. La sintaxis a partir del simple punto. Para eso voy a compartir con ustedes un video y después de compartirlo voy a hacerle agregarle algunos detalles, ¿no? Así que si me permiten. Hola.
Jorge. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Ahora sí. Sí. De 40 a 60 a las 7. No. Bueno, me lo puedes mandar por WhatsApp a eso. Si podemos explicar mejor así, quizás que sale la cuenta para claro, hacerte como de 40 a 60 la del bar, sería alguna en el medio y las otras 40 a 50. Bueno, bueno, allí hemos podido ver cuáles son los elementos de la sintaxis fotográfica. Dale. A partir desde el punto, y de su desarrollo en lo que es la línea y el plano, y en la forma en que esos elementos integran absolutamente cualquier imagen. Por ahí decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver un punto? ¿Qué tiene que ver el punto o la línea con la fotografía? Y obviamente la representación fotográfica también existe en eso. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Considerando de que este es un medio que nos permite interactuar de alguna manera, pero sin poder manejar la imagen la forma que lo deberíamos hacer, como para poder explicar algunas cosas de una forma más personalizada. Pero imaginemos, no sé, una manzana en medio de, no sé, de un parque. Y esa manzana en medio de un parque funciona exactamente igual que un punto sobre un plano. Esa manzana es un punto. Por más que sea una manzana en medio de un parque, esa manzana oficia exactamente igual, nos impacta visualmente y nos motiva exactamente igual que lo haría un punto. Lo mismo la línea, no sé, por ejemplo, la vía de un tren. La vía de un tren es, o una calle, según la perspectiva con la que la tomemos, es una línea. El propio tren es una línea. Es decir, que la línea, el punto, el plano, no sé, un plano podría ser la luna. Imaginemos la luna en medio del... Si la luna ocupa un espacio mayor de lo que pudiéramos considerar un punto, eso va a llamarse espacio, y ese espacio va a ser un espacio de plano, un plano. Es decir, que los elementos punto, línea, plano, que son los elementos básicos de toda composición y de toda gramática de la imagen, tienen que ver con la sintaxis de la misma, tanto en el dibujo del punto de la línea hecha con un lápiz, o lo que nos describe como punto línea hecho a través de una imagen fotográfica. Bueno, esos serían los elementos básicos de lo que es la sintaxis. A partir de ahí, esos elementos, y de acuerdo a cómo se ubican, y de acuerdo a cómo están integrados dentro del plano, pueden percibirse de distintas maneras. Puede percibirse de formas muy diferentes. Puede percibirse
de acuerdo a ciertas sensaciones que han sido estudiadas, que han sido analizadas por la Gestalt y que forman parte de nuestro razonamiento psicológico directamente, como nosotros nos enfrentamos ante una imagen y cómo esa imagen nos enfrenta a nosotros, esa ida y vuelta que tenemos con las imágenes es estudiada por la Gestalt, ¿no? Y el ser humano responde a ellas de una determinada manera. No respondemos exactamente igual a un punto que a una línea. Y si ese punto es una sucesión de puntos, posiblemente lo interpretemos como una línea, es decir, esa interpretación que tiene que ver con nuestra forma de interpretar las cosas, tiene que se basa en estudios que ya se han realizado y que tienen que ver con la Gestalt. En este caso voy a compartirles también una pequeña reseña de 3 o 4 minutos sobre cómo se perciben los elementos de acuerdo a la Gestalt. Y después vamos a pasar a lo que seguramente más interesa, que es finalmente lo que es la composición. Así que voy a compartirles ahora este video y después se va a comentar.
tenemos algunas de las leyes de la Gestalt. Las leyes de la Gestalt que nos permiten percibir de una determinada manera las cosas, como aquí mismo se decía, y que ahí ha sido resumido en 5 leyes, son muchas más. Y vuelvo a decir, no tienen que preocuparse por eso, porque voy a entregarles el libro en donde está todo esto mucho más desarrollado, claro. Esto es como para darles a ustedes la introducción de un campo que es muy amplio, que es todo lo que tiene que ver con la composición y sintaxis. Esas 5 leyes son como leyes básicas. Hay que sumar algunas variedades, pero principalmente una de las cosas más importantes que tiene dentro del campo de la fotografía, dentro de las leyes de la Gestalt, es la figura fondo. ¿Qué cosa queremos decir, qué cosa queremos destacar de todo ese cuadro? Cuando tenemos, por ejemplo, un paisaje, todo eso está armado de alguna manera micronísticamente. La visión gestáltica de eso es una visión de conjunto. Dicen que la belleza no está en la belleza de cada uno de los elementos, sino en la belleza de su conjunto. Cuando analizamos, cuando nos paramos delante de un paisaje, por ejemplo, que es una de las cosas más básicas que podemos fotografiar, que a todos nos gusta fotografiar, cuando viajamos, cuando hacemos, en fin, vemos un paisaje, vemos algo que nos agrada, en realidad nos paramos delante de él y no nos ponemos a pensar de que el paisaje es lindo porque tiene un lindo río, unas lindas montañas, unas lindas nubes. Vemos todo eso en una forma de conjunto. Y decimos que el paisaje es agradable porque en su conjunto nos impresiona como una cosa agradable. Esta es la visión gestáltica que tenemos en ese cuadro. No nos olvidemos que quieran, pero principalmente en la fotografía, nuestro campo visual está limitado. Es decir, es ese cuadro que tenemos. Entonces, dentro de ese cuadro tiene que ser armónico. No estamos buscando la belleza particular de cada cosa, sino la belleza de su conjunto. Para eso, las leyes de la Gestalt, junto con las otras cosas, por eso analizar la composición solamente como la vamos a analizar ahora, dentro de un campo que es nada más que cómo poner los elementos, sin analizar el resto de las cosas, como son la sintaxis y como es las leyes de la Gestalt, no es un todo. La visión del todo tiene que ver con entender tanto la composición como la visión gestáltica y como lo que tiene que ver con la sintaxis. La sintaxis ya vimos, son los elementos básicos, la composición se basa en esos elementos básicos y también en nuestra percepción de eso, en nuestra capacidad de ver ese conjunto. En fotografía eso es muy importante, analizar el conjunto. Casi que lo que nos motiva al dedo disparador, a decir esto sí, esto no, a ese encuentro con la fotografía, con la imagen, básicamente está en esto que tiene que ver con la Gestalt y no en otras cuestiones técnicas y demás. Las cuestiones técnicas no nos resuelven totalmente para nada la comunicación. Las cuestiones técnicas son cómo agarro el lápiz o qué tipo de tinta uso, pero lo que voy a escribir tiene que ver con algo muy superior, algo muy distinto a lo que tiene que ver simplemente con la cuestión técnica. Es muy común que en fotografía las personas, es muy común, lo veo a diario, las personas con las que hablo, obviamente, me manejo en un círculo, en donde los criterios de este tipo de charlas son a diario, se pierde mucho tiempo hablando sobre las cuestiones técnicas, sobre qué cámara es mejor o qué lente te gusta más. Y nos olvidamos muchas veces de que la fotografía no tiene exactamente que ver con eso. Ese concepto viene históricamente de lo que siempre la fotografía ha sido encasillada dentro de lo mimético, es decir, la fotografía siempre ha sido pensada como un elemento de la representación de la realidad, nada más. Y es más, nace como eso. Nace como un elemento, la
fotografía nace como un elemento para reemplazar al dibujante que tenía que dibujar las cosas para ilustrar un libro, por decir así, o otro tipo de ilustración, que era un proceso muy engorroso, dibujarlo, pasarlo a grabado y grabarlo en el libro, se buscaba un elemento mucho más rápido. Es decir, que la fotografía siempre ha sido asociada a eso, a la representación mimética de la cosa. Pero la fotografía no es solamente eso. La fotografía es un medio de expresión artístico. Cuando se lo ve como un medio de expresión artístico, entonces lo que es la cámara, el lente y los elementos técnicos ya cumplen un rol secundario. ¿Con qué lápiz vamos a dibujar? No es tan importante como qué vamos a dibujar. Lo mismo con qué pincel o qué no sé, qué óleo, qué acrílico, qué marca de acrílico, eso es secundario. Si no tenemos idea de qué es lo que vamos a hacer, no nos va a resolver el pincel. El pincel no lo va a resolver y bueno, la cámara tampoco. Entonces nosotros nos tenemos que cultivar dentro de lo que es nuestra capacidad de poder realmente utilizar la fotografía como un medio de expresión artística. Hoy en día no, desde el año... Yo soy autor de la primera exposición nacional que se hizo de fotografía digital, en la época en que era prácticamente impensable. Hoy es muy fácil todo lo que es digital, es más, hoy lo que nos cuesta pensar es en cómo fue lo analógico, pero en aquel momento, en el momento de lo analógico, pensar en lo digital era complicado, se veía como fuera de lo que era el campo de la fotografía. Hoy no, hoy cualquiera toma Photoshop o cualquiera de los programas, hasta inclusive un montón de aplicaciones en los celulares y demás, que permiten que las personas cambien, borren esto que no les gusta, agreguen acá, saquen allá. Así que la imagen fotográfica hoy en día se compone mucho más, prácticamente se compone totalmente, de lo que se componía antes. Antes no, antes era lo que el lente nos mostraba y era eso. Y a lo sumo nuestro ángulo, nuestro punto de vista, nuestra percepción sobre algún detalle, pero nada más. Y lo poquito que se puede hacer en el laboratorio, oscurecer acá o allá, o hacer una suma de negativos, que era algo muy básico, o cosas parecidas, sobre impresiones o cosas así. Hoy no, hoy Photoshop lo maneja prácticamente cualquier persona, y vuelvo a decir, si no es Photoshop, algún otro programa lo maneja todo el mundo, y bueno, con eso pone las cosas donde quiere, no sé, saca un hermoso atardecer, por decir, y le molesta el cable de luz, pasa por arriba y lo borra, es decir, eso no se podía hacer. Entonces, hoy, la manipulación de la fotografía está mucho más cerca de lo que es, lo que se hace, de lo que puede artista plástico, yo también lo soy, hacer con un pincel. Pincel, con el cable, pues lo dibujo y ya está, ¿cuál es el problema? Así que, bueno, allí veo que a Ailén ve como que se corta, eso ya escapa a mí, pero digo, hoy podemos manipular la fotografía de otra forma. Al poderla manipular, obviamente tenemos que tener los elementos necesarios para poderlo hacer con cierta lógica compositiva. Así que, bueno, lo que voy a ahora compartirles es un video puntualmente sobre la composición, sobre cuáles son las reglas compositivas que tenemos que tener en cuenta. Vuelvo a decir, esto lo vamos a profundizar más a través del libro que les voy a compartir, totalmente gratis. Ahora cuando termine voy a ver cómo el administrador me lo indica, así es que lo hago en un mensaje para todos, pongo allí el mail, y los que me escriban, yo les envío el libro y van a poder desarrollarlo mucho más. Bueno, voy a compartirles este video.
allí hemos podido ver varios de los elementos de composición. En general, el elemento de composición más importante es la ley de los tercios. Lo más habitual, lo que más comúnmente las personas en su inicio hacen es suponer que el elemento más importante que quieren mostrar hay que ponerlo en el medio, cuando en realidad no es exactamente así. Por supuesto que si hay un solo elemento en un cuadro, lo pongas donde lo pongas, lo vas a ir a ver. Pero cuando hay más de un elemento y se le quiere dar una cierta relación de importancia entre uno y otro, obviamente que hay que tener una ubicación dentro del cuadro de acuerdo a la importancia que le queremos dar. Y ahí no funciona ese concepto que creemos que es ponerlo en medio como el mejor lugar para que sea el más destacado. El punto más importante dentro de un cuadro está simbolizado por la ley de los tercios, que lo vimos ahí en el video al principio, y que tiene que ver con la división del cuadro en tercios horizontales y tercios verticales, y es casualmente allí, en la intersección de los tercios horizontales con los tercios verticales, en esos 4 puntos que se forman, al dividir el cuadro en 3 partes horizontales y verticales, esos son los puntos donde se deben colocar los elementos de máxima importancia, lo que queremos nosotros destacar como elementos de máxima importancia. Por lo tanto, por esa misma ley, básicamente muchas de las leyes de la composición son derivaciones de esa ley, o de esa regla. Lamentablemente no hay otra palabra menos cuadrada que ley o regla, pero bueno, la tenemos que utilizar porque así se ha hecho. Y es la manera en que nos podemos medianamente explicar, ¿no? Una regla. Digo, lo normal también es que la gente busque de poner el horizonte al medio, ¿no? Entonces, en ese ideal, en ese atardecer ideal que hablamos recién, ponemos el sol al medio, el horizonte al medio, y en realidad una imagen que lo que nos va a transmitir un estatismo, porque el centro es un lugar estable. Los lugares de peso son esos 4 puntos que marcan la ley de los tercios. Además, de hecho, en algunos visores de cámara de fotos, ¿para qué le pusieron estas líneas al visor que me incomoda de ver? Es casualmente para que tengamos exactamente la referencia de cuáles son los tercios donde se deben ubicar los elementos, se pueden ubicar los elementos que quieres darle mayor importancia. Y esos 4 puntos, por ahí me preguntan, ¿y cuál de los 4 puntos es más importante? Bueno, gira en nuestra concepción occidental, esos 4 puntos giran de izquierda a derecha desde el punto inferior izquierdo, pasando por el superior izquierdo, el superior derecho y el inferior derecho. Giran hacia la derecha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro modo de ver acostumbrado a nuestra lectura. Y nosotros leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, la imagen la recorremos visualmente en ese mismo sentido. Pero es totalmente opuesto a lo que sucedería, por ejemplo, en una civilización oriental, los japoneses, no sé. Ellos escriben de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, es decir, que ese es su modo de la lectura. Es muy notorio esto. Si ustedes a partir de ahora lo observan, van a ver que las imágenes que ellos generan, tanto desde el arte plástico como en la fotografía, nosotros las consideraríamos como que están al revés. Uno dice, pero mira, lo he compuesto al revés. Y es seguramente porque es algún autor oriental. Eso cuando lo aprendemos a ver nos damos cuenta enseguida de que es así. Ejemplo, en el video de recién veíamos unos patitos, dice el sentido de las cosas. Uno hacia la derecha
los patitos hacia la derecha, los patitos hacia la izquierda. Nosotros tenemos la visión de decir que cuando una cosa va hacia la derecha, pasa desde la izquierda del cuadro hacia la derecha. Ejemplo, una persona caminando. Fotografiamos a una persona caminando, la congelamos, porque obviamente la fotografía es un momento, es decir, la congelamos, y esa persona está mirando hacia la derecha. Esa persona, automáticamente nosotros decimos, esa persona va. Y uno dice, ¿por qué va? Y no viene. Porque asociamos el movernos en el sentido de nuestra lectura como un ir. Y si la vemos cruzar el cuadro hacia la izquierda, decimos, ahí viene, cuando en realidad podría estar yendo. Es decir, el ir y el venir tiene que ver con nuestra percepción de cómo nosotros leemos. Así también se lee una fotografía. Entonces, bueno, ya sabemos, al sol no hay que ponerlo al medio, el horizonte tampoco, y si queremos decir que alguien va, hay que ponerlo mirando hacia la derecha. Es decir, que el sentido que le damos a esa imagen dice cosas distintas. Así, mínimamente, acabamos de descubrir que una imagen puede decir va, o que puede decir bien, de acuerdo a en qué sentido estamos ubicando a ese personaje. Bueno, así es con muchas otras cosas. El picado y el contrapicado. Si ustedes me ven a mí de abajo hacia arriba, yo me enaltezco, yo me disminuyo. Es decir, el picado, la cámara en picado es una cámara que disminuye. Es otro de los errores compositivos muy, muy notorios cuando fotografiamos chicos. Cuando fotografiamos personas más, sin quererlas estamos disminuyendo. Además de que la estamos distorsionando, porque si a un chico lo sacamos desde nuestro punto de vista, nuestro ángulo visual, desde nuestra mirada de adulto, lo vemos cabezón y con la piernita chica porque la perspectiva lo distorsiona. Lo más allá de distorsionarlo con la perspectiva, les digo, siempre que hacemos un retrato, nosotros tenemos que ubicar el lente. No siempre, por supuesto que no. Las leyes están para romperlas, pero antes de romperlas hay que conocer. Es simple. Digo para el que seguramente va a opinar que las leyes hay que romperlas. Hace 50 años que me dedico a esto y siempre es la excusa que pone el que quiere romperla antes de conocerla. Entonces, las reglas, por supuesto que hay que romperlas, pero digo, si en la medida de lo posible siempre tenemos que ver. Si no queremos intencionalmente hacer algo, tenemos que fotografiar al nivel de los ojos de la persona. Eso es básico en un retrato. Bueno, les he presentado lo que es la sintaxis. Arrancamos desde allí, desde la teoría de lo que es el punto, la línea, el plano, básicamente, con lo que es la percepción del gestal y lo que es la composición de los distintos elementos según cómo se arman en el cuadro.